La tarde había caído lentamente sobre San Cristóbal de las Casas, envolviendo sus calles empedradas en una neblina suave que descendía desde las montañas de Chiapas. Dentro de la parroquia de San Miguel Arcángel, el aroma del incienso flotaba en el aire, mezclado con las flores frescas que adornaban el altar. Era domingo, y la iglesia estaba llena. Familias enteras se habían reunido para escuchar la palabra de Dios en una misa especial, oficiada por el querido Padre Luis Toro. El Padre Luis no era un sacerdote común. Desde que llegó a Chiapas, su manera de hablar directa, su compromiso con los más pobres y su fe inquebrantable habían tocado los corazones de muchos. La gente lo veía como un guía, casi como un padre espiritual del pueblo entero. Aquel día, vestido con su sotana blanca y estola bordada a mano por mujeres del pueblo, hablaba sobre el perdón. Las palabras salían de su boca con una paz que hacía olvidar las preocupaciones del mundo exterior. Hermanos, si alguien te hace daño, no devuelvas el golpe. Ora por él. El odio no sana el alma, pero el perdón la libera. Justo en ese momento, la paz se rompió como un vidrio estrellado contra el suelo. Un fuerte estruendo sacudió la puerta principal. 3 hombres armados, encapuchados y nerviosos, irrumpieron en la iglesia. Uno de ellos disparó al aire. El sonido fue ensordecedor y los gritos estallaron. Mujeres abrazaban a sus hijos. Ancianos caían de rodillas. Algunos intentaron correr hacia la sacristía, otros se tiraron al suelo cubriéndose la cabeza. El terror se apoderó del templo sagrado. El líder de los asaltantes, un hombre de estatura media, mirada dura y manos temblorosas, caminó hacia el altar apuntando con una pistola. Exigía dinero, celulares, carteras. Uno de sus compañeros ya había empezado a arrancar las bolsas de las señoras entre las bancas. El tercero vigilaba la entrada, nervioso, mirando hacia todos lados, pero el Padre Luis no se movió. No corrió, no se agachó. Se quedó de pie, firme. Mirándolo a los ojos, el líder le gritó: «¡Tú, viejo loco! ¡Bájate del altar o te vuelo la cabeza!». Silencio. El Padre Luis dio un paso adelante. «Hijo, esta es la casa de Dios. No tienes que hacer esto». «¡Cállate!», gritó el ladrón, apuntándole directamente al rostro. El pueblo contuvo la respiración. Nadie se atrevía a moverse. Y entonces, algo sucedió. El Padre Luis levantó las manos, lentamente. Cerró los ojos y comenzó a orar. «Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos. No permitas que el mal domine sus corazones». El ladrón dudó. El arma bajó unos centímetros. Miró a sus compañeros. Uno de ellos le hizo una seña de apuro. El otro, aún vigilando, murmuró: «Apúrate, no tenemos tiempo». Pero el padre siguió orando, sin miedo, sin rencor. Su voz no temblaba. No imploraba por su vida, sino por la de ellos. «Tú conoces sus caminos, Señor. Tú sabes dónde se rompieron sus vidas. Tú puedes tocarlos». Ahora, el asaltante apretó los dientes. Nadie lo había mirado así desde hacía mucho tiempo. Con compasión, sin odio. Nadie había dicho «hijo» de esa forma. Su mano temblaba. Desde una esquina, una niña comenzó a llorar desconsoladamente. Su madre la abrazó con fuerza. El ladrón la miró. Luego volvió a mirar al padre. El arma bajó otro poco. El segundo ladrón, el más joven, perdió la paciencia. «¿Qué haces, idiota? Dispárale». Pero el líder no lo hizo. El Padre Luis abrió los ojos, con lágrimas cayendo por su rostro. «Aún puedes volver, hijo. Siempre se puede volver». El ladrón retrocedió un paso. Todo su cuerpo temblaba. La tensión era insoportable. Cada segundo parecía un año. El segundo ladrón se le acercó por detrás, dispuesto a arrebatarle el arma y hacerlo él mismo. Pero el tercero, el que vigilaba la puerta, gritó: «¡Policía! ¡Viene la patrulla!». La confusión estalló. Los 3 ladrones comenzaron a correr hacia la salida. El segundo empujó a una anciana. El tercero cayó al tropezar con un banco. El líder, antes de cruzar la puerta, volvió la vista atrás y vio al Padre Luis arrodillado en el altar, orando por ellos. No dijo nada. Solo desapareció en la noche. El templo quedó en silencio. Las sirenas se acercaban.
Algunas personas lloraban, otras solo respiraban profundamente, como si acabaran de despertar de una pesadilla. El padre Luis se puso de pie lentamente. Sus manos aún temblaban, pero sus ojos brillaban con una fuerza serena. Nadie murió esa noche. Nadie disparó contra nadie. Pero algo dentro de muchos cambió para siempre. El mal había entrado al templo armado, gritando, amenazando, pero había sido confrontado, con fe, y el corazón de un hombre armado. Dudó ante una oración. La noche había caído por completo sobre San Cristóbal de las Casas. Las luces de las patrullas seguían iluminando la fachada de la iglesia, mientras algunos feligreses daban declaraciones entre lágrimas a los agentes. Dentro del templo, los bancos estaban desordenados, las velas seguían encendidas, y el silencio sagrado regresaba poco a poco al lugar que minutos antes fue escenario de terror. El padre Luis permanecía de pie junto al altar, su sotana manchada, de polvo y sudor. Su rostro aún tenía el rastro de lágrimas, pero sus ojos reflejaban una paz que contrastaba con el caos que acababan de vivir. Había orado por sus agresores frente a todo el pueblo, no por valentía ciega, sino por una fe tan profunda que desarmaba incluso el miedo más visceral. Afuera, los agentes revisaban cámaras, tomaban notas, pero dentro, el corazón del pueblo seguía latiendo con fuerza ante lo que acababa de presenciar. Mientras los recuerdos aún eran frescos en su mente, el padre Luis se retiró en silencio a la sacristía. Necesitaba respirar. Se arrodilló frente a una pequeña cruz de madera clavada en la pared, cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Señor, por no permitir que esta noche termine en muerte». Y entonces, como si una voz interna lo guiara, su mente lo llevó de regreso. Años atrás, al origen de todo. Tenía apenas 8 años cuando quedó huérfano. Su madre murió de una enfermedad que nadie supo nombrar. Su padre, un campesino que trabajaba en los cafetales, desapareció una noche de tormenta y nunca regresó. Fue internado en un orfanato en Oaxaca, donde aprendió a leer, a rezar y a entender que el mundo podía ser cruel, pero también había en él destellos de ternura. Un sacerdote anciano llamado Padre Ezequiel lo tomó bajo su protección. Era severo pero justo. Fue él quien le regaló su primera Biblia. Fue él quien le dijo, cuando lo encontró llorando una noche en silencio: «Hijo, el dolor es la forma en que Dios nos enseña a sentir de verdad». Desde ese día, Luis encontró sentido en la palabra. Con cada pasaje leído, su fe se volvía más viva. No tenía familia, pero sentía que Dios lo había adoptado. Se hizo seminarista joven, dedicó su juventud a las misiones rurales, y cuando fue ordenado, pidió ser enviado a los lugares más olvidados. Así llegó a Chiapas. La comunidad lo recibió con recelo al principio. No estaban acostumbrados a un sacerdote que caminara descalzo por los senderos, que compartiera tortillas con los niños en los tianguis, que llorara con las viudas en los velorios, que riera con los ancianos en las bancas de la plaza. Pero poco a poco se convirtió en uno de ellos. No era un hombre ajeno, era un hermano. Y esa noche, frente a las armas, recordó todo eso, cada rostro, cada historia, y comprendió que no podía odiar a esos 3 hombres, porque también ellos seguramente tenían heridas antiguas, hambres viejas, soledades enterradas. Mientras la policía rastreaba la zona, el trío de ladrones se ocultaba en una bodega abandonada a las afueras del pueblo. Estaban tensos, sudando, discutiendo en voz baja. El segundo, el más impulsivo, de nombre Gerardo, golpeó una caja con furia. «¡Maldito toro!». Nos miró como si fuéramos niños perdidos. «Y tú no hiciste nada». «Se acabó», dijo el tercero, Ernesto, mirando por una rendija hacia la calle vacía. «Esto salió mal. Ese padre no era como los demás». El líder, cuyo nombre era Salvador, se mantuvo en silencio. Aún tenía la voz del sacerdote resonando en su mente. «Siempre se puede volver». Esas palabras no eran un chantaje, ni una amenaza. Eran un susurro que le recordaba algo que había querido olvidar durante años. Porque Salvador no siempre había sido ladrón. Había crecido en Puebla, hijo de una costurera y un albañil. Fue monaguillo cuando era niño. Aprendió a rezar antes que a leer,
Pero a los 15, su padre murió en un accidente de construcción. La pobreza los ahogó. Su madre enfermó. Él tuvo que robar por primera vez para comprarle medicina. Luego vino la calle, los amigos, los vicios, los encargos. El alma se le fue endureciendo, como si ya no pudiera volver a sentir. Pero ahora, de repente, ese hombre de sotana blanca había perforado su caparazón con solo mirarlo y llamarlo hijo. ¿Y si dejamos esto?, susurró, sin mirar a los otros. ¿Y si entregamos las armas? Gerardo lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Te pegó fuerte el sermón o qué? Nos perdonó, murmuró Salvador como si hablara consigo mismo. No nos maldijo, no gritó, solo oró. Ernesto se levantó despacio, miró a Salvador y luego a Gerardo. No dijo nada, pero sus ojos estaban húmedos. La tensión crecía. La decisión que tomarían esa noche marcaría para siempre el camino de sus vidas. Mientras tanto, en la iglesia, el padre Luis salió nuevamente al templo. Algunos fieles seguían allí. Se acercó a la niña que había llorado, acarició su cabello y le dijo que todo estaría bien. Luego se paró frente a todos los que quedaban y habló con voz firme. Lo que vivimos esta noche no fue solo un ataque, fue una prueba. Y fuimos testigos de un milagro. No porque no se disparara una bala, sino porque el odio fue enfrentado con amor, la violencia con oración. Los presentes lo escuchaban con los ojos brillando. El miedo empezaba a transformarse en asombro, en fe, en esperanza. Hoy sembramos una semilla. No sé si germinará mañana o en 10 años, pero les juro que esa oración no cayó en tierra estéril. Y al decir esto, el padre Luis volvió a arrodillarse, no para pedir protección, sino para seguir orando, por la conversión de sus agresores. Y al hacerlo, sin saberlo, su fe comenzaba a abrir grietas en el corazón de Salvador, un hombre al borde de una decisión que cambiaría para siempre su destino. La madrugada en San Cristóbal de las Casas avanzaba lenta, densa. El cielo parecía más oscuro de lo habitual. La humedad del monte se colaba por las rendijas de las casas, y en la bodega abandonada a las afueras del pueblo, el aire se podía cortar con un cuchillo. Salvador permanecía sentado en el suelo, con la pistola a su lado. No la sostenía, no la ocultaba. Simplemente la había dejado allí, como quien deja algo que ya no le pertenece. Ernesto, de pie cerca de una ventana rota, lo miraba sin hablar. Gerardo, en cambio, caminaba de un lado al otro, iracundo, como un animal enjaulado. ¿Qué pretendes, Salvador? ¿Entregarte? ¿Terminar en una celda el resto de tu vida? Salvador levantó la mirada. Sus ojos estaban diferentes. No había miedo, pero tampoco rabia. Solo un cansancio profundo y una serenidad extraña. No puedo seguir así. No después de lo de anoche. ¿Y eso qué cambia?, rugió Gerardo. ¿Crees que ese padre rezando nos limpia el alma? ¡Despierta! Esto es el mundo real. Salvador se puso de pie, lentamente. Caminó hacia la pared, donde colgaba un trapo sucio, lo tomó y se limpió las manos. Luego miró a Ernesto. ¿Tú qué piensas? Ernesto bajó la mirada. Respiró hondo, luego en voz baja dijo: Nunca nadie rezó por mí. Silencio. Gerardo maldijo en voz alta. Pateó una caja y salió de la bodega furioso. Salvador y Ernesto se quedaron allí, solos, en silencio, y por primera vez en años, libres de odio. Al amanecer, la iglesia volvió a abrir sus puertas. Algunos feligreses llegaron con miedo, otros por curiosidad, y otros simplemente para ver si todo había sido real. El padre Luis estaba allí, esperándolos. Su rostro mostraba las huellas del cansancio, pero también una luz distinta, como si algo dentro de él hubiera ardido toda la noche. Ofreció una misa. No fue una misa común. No hubo cantos, ni coros, ni lecturas largas. Solo una reflexión corta, intensa, profunda. Muchos creen que el perdón es debilidad, pero en realidad, se necesita más fuerza para perdonar que para vengarse. Anoche, cuando uno de esos hombres me apuntaba con un arma, yo no vi un criminal, vi un hijo perdido, y por eso oré,
porque aún hay esperanza. Siempre hay esperanza. Al final, invitó a la comunidad a hacer una oración silenciosa por los agresores. Nadie se negó. Algunos dudaron, pero cerraron los ojos. Y en ese instante, un gesto inesperado ocurrió. La puerta de la iglesia se abrió. Entraron 2 hombres. Uno de ellos, esposado, custodiado por 2 policías. El otro, cabizbajo, lo seguía con paso lento. Eran Salvador y Ernesto. Un murmullo recorrió el templo. Algunas personas se pusieron de pie, otras se apartaron, pero el padre Luis no se movió. Caminó hacia ellos. El oficial habló en voz baja. Este hombre se entregó voluntariamente esta madrugada. Confesó todo. Pidió hablar con usted. Salvador levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. No lloraba por miedo ni por culpa. Lloraba por algo más hondo. Padre, yo lo miré a los ojos esa noche, y usted no me maldijo, no me gritó, solo oró. Y lo sigo haciendo, respondió el padre Luis. Porque tú también eres hijo de Dios. Salvador se arrodilló frente a todos. No vengo a justificarme, vengo a pedir perdón. No solo a usted, a todos. A cada persona que asusté, que herí, a mí mismo. Hubo un largo silencio. El pueblo no sabía cómo reaccionar. Algunos bajaron la mirada. Otros lloraban en silencio. Una mujer se acercó y puso la mano sobre su hombro. Luego otra. Y otra. Hasta que poco a poco Salvador quedó rodeado de manos temblorosas que no lo señalaban. Lo abrazaban. Esa tarde, Salvador fue trasladado a la cárcel municipal. Aceptó su responsabilidad. Declaró todo. Incluso pidió que no intercedieran por él. Pagaré por lo que hice, dijo. Pero quiero cambiar. Ernesto decidió entregarse también. Gerardo, en cambio, huyó. Se le perdió el rastro. Los días pasaron. El pueblo se calmó. La historia se difundió por todo Chiapas. Algunos medios la narraron como un hecho curioso, otros como un milagro. Pero para la gente de San Cristóbal fue algo más que noticia. Fue una lección. El padre Luis visitaba a Salvador cada semana. Llevaba libros, oraba con él, hablaban de la vida. Lo trataba no como un reo, sino como a un hermano. Y Salvador cambió. No solo sus palabras, sino sus actos. Comenzó a escribir cartas a las víctimas, a reparar con trabajo en la cárcel lo que podía. Aprendió a leer la Biblia que había olvidado en su infancia. Un día, pidió permiso para asistir a una misa especial. Custodiado, con esposas en las muñecas, fue llevado de nuevo a la iglesia. Allí, de pie frente al altar, el padre Luis lo presentó. Este hombre vino aquí con un arma. Hoy vuelve con el alma abierta. Salvador pidió perdón en voz alta. No a Dios solamente, sino a todos los presentes. Y cuando terminó, se arrodilló, en el mismo lugar donde aquella noche levantó un arma. Y el pueblo entero oró con él. Años después, muchos recordaban aquella noche como la noche de la oración. Algunos decían que fue un milagro. Otros, que fue un acto de locura. Pero todos coincidían en algo. Algo cambió. Porque la fe de un solo hombre fue suficiente para que el odio se detuviera. Porque en medio del miedo, una oración quebró el ciclo de violencia. Porque cuando todo parecía perdido, alguien eligió perdonar. Y ese fue el momento que marcó sus vidas para siempre.